de Madrid ha abierto una investigación interna sobre la situación de las residencias de mayores durante la pandemia. La oposición ha criticado al gobierno madrileño por la gestión en estos centros. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho en la asamblea que se hicieron 10.600 traslados a hospitales. El 80% de las personas que murieron en residencias no fueron trasladadas a los hospitales. ¿Pueden explicarnos por qué las vidas de las personas dependientes valen menos que las vidas del resto de los ciudadanos? No ha habido ni una sola orden pública, política, que haya decidido traslados o no. No mientan. Incluso había un protocolo del 5 de marzo del Gobierno de España que también aconsejaba a las personas mayores contagiadas quedarse en sus residencias, es decir, en sus casas. Esta noche hay un especial en Televisión Española sobre cómo se ha vivido esta pandemia en las residencias de pueblos y ciudades. El equipo del programa Crónicas ha dado voz en este programa a los mayores, los más vulnerables en esta crisis sanitaria y a sus familias. Solo en residencias han fallecido más de 19.400 personas. Llegué a tener pánico. En 5 días murieron 7. En 5 días. Vicenta, 86 años, ella ha vivido la COVID-19 en primera persona. Su residencia en Madrid ha sido una en las que el virus entró arrasando. Madrid y Cataluña son las comunidades donde más personas mayores han muerto. En sanidad pues se les podía segar, pero en la mayoría de las residencias se les puso un suerito y hasta que se fueron apagando poco a poco. Pero piensa que en 1 mes y medio el abuelo no podía pisar en un hospital. Pues lo que es eso para nosotros, que esto no es un hospital, que esto es su casa. Desde el comienzo de la pandemia hasta hoy, los mayores que han fallecido en residencias son más de 19.400. Las residencias es el lugar donde viven las personas mayores, donde cuidamos de las personas mayores, pero no donde les curamos. Se les sigue curando en los hospitales y centros sanitarios. La sociedad en su conjunto sí que está percibiendo que este modelo de residencias y de atención a las personas mayores no puede ser. Que tenemos que cambiarlo, que tenemos que ofrecer un sistema de atención mucho más digno para las personas, donde se respeten sus derechos. En España, 3 de cada 4 plazas en residencias son privadas. Además, según la Organización Mundial de la Salud, contamos con menos plazas de las necesarias para los 9 millones de mayores que viven en nuestro país. Lo escuchábamos en ese adelanto del programa Crónicas, esa duda que surge ahora de si esta crisis puede marcar un punto de inflexión en el modelo de atención a los mayores y de cómo deberían ser esas residencias en el futuro. Los expertos con los que hemos hablado coinciden en que deben ser sobre todo hogares pero con servicios y en que para esta reflexión hay que escuchar a los mayores y a sus familias. A las puertas de sus 90 años, Julia reflexiona cómo le gustaría que fuese una residencia si tuviera que vivir allí. Vivir en ella como he vivido con mi familia y luego además pues estar atendida, tener unos buenos fisios y buenos médicos. Son centros en los que residen personas generalmente plurimedicadas y dependientes. La crisis del coronavirus ha hecho que se hable mucho de medicalizarlas. Su patronal defiende que deben incluir servicios sanitarios, pero no ser hospitales. Médicos, enfermeras, oxígeno si se necesita, pero siempre siendo hogares. EPIs, equipos de protección individual imprescindibles, es otra constante en el discurso actual de los expertos, también más personal y más cualificado. La Plataforma por la Dignidad de los Mayores en Residencias, que aúna a familias y a trabajadores, critica que el 73% de las plazas en residencias en España estén en manos privadas. Hay que dar una vuelta a la situación para que haya un equilibrio entre lo público y lo privado que en estos momentos no existe. También hay que contar, aseguran, con más geriatras en el Sistema Nacional de Salud que se coordinen con los médicos de las residencias. Hay que repensar el modelo sí o sí. Hay que intentar llegar a la residencia lo más tarde posible. Para eso necesitamos una potenciación enorme de servicios de atención domiciliaria, de centros de día, de pisos con servicios o pisos tutelados. Un sistema más completo de atención a los mayores en un país cada vez más envejecido. No hay que olvidar que al final lo de hacerse mayor es solo cuestión de tiempo.